¿cómo están todos? Espero que genial. Yo estoy súper feliz porque hoy estamos estrenando micrófono aquí al ser al descubierto. Entonces, la verdad es que eso me hace muy, muy feliz. Espero que a ustedes también, porque antes utilizaba mis audífonos y la verdad están un poco chafas, pero con muchas ganas. Y bueno, pues otra cosa que me hace muy feliz es que estamos en nuestro capítulo número 3 de Ser al Descubierto. Este capítulo va a hablar acerca del proyecto Sentido. Creo que era para mí muy importante platicar del proyecto Sentido porque, si les soy honesta, cuando yo inicié como todo ese viaje de, bueno, ¿de dónde vienen mis creencias, no? Primero verlas, ¿no? ¿Cuáles son mis creencias limitantes? Y después entender de dónde vienen. Y luego como que irlas desmenuzando e ir sabiendo poco a poco cómo trabajarlas, pues descubrí muchas creencias bien raras que yo decía, pues ¿de dónde vienen, no? Porque digamos que hay creencias que pues ves, hay patrones familiares que se repiten, que el tío, que el abuelo, que el primo, que, o sea, vamos, ¿no? O sea, el bisabuelo era así, que dices, ok, ¿no? O por ejemplo, la mamá, el papá, ¿no? Diré la mamá, las tías, las hermanas, ¿no? O sea, estos patrones que de repente ves en la familia que entiendes de dónde vienen esas creencias que tú estás repitiendo. Pero hay veces que uno no sabe ni por qué está repitiendo esas creencias o por qué tiene ciertas actitudes que tú dices, ¿de dónde parten estas actitudes? ¿No? O sea, ¿por qué yo soy así? ¿No? Y una de las cosas que fui descubriendo es esta terminología que probablemente si ya tienes un contacto con la biodescodificación, la bioneuroemoción o todo lo transgeneracional, ya la hayas descubierto, ya la has conocido y pues es el proyecto Sentido. ¿Cómo nace el proyecto Sentido? El proyecto Sentido nace de un psicólogo francés llamado Marc Frechet. Bueno, Frechet, si lo quieren buscar. Y bueno, pues Marc prácticamente lo que descubre es que pues le parece muy extraño que él siendo psicólogo, pues solamente tenía como que llegaban a su consulta puras mujeres que tenían problemas de esclerosis múltiple o cáncer, ¿no? Entonces, para él era como bien raro de, bueno, pero ¿por qué no llegan otras pacientes o por qué siempre es el mismo problema repetitivamente y llegan a mí, ¿no? Y cuando él empieza a analizar las historias de las pacientes y su propia historia, se da cuenta que digamos que hay patrones extraños que se repiten, ¿no? En el sentido de que él descubre que la historia de la gestación de esa persona y la suya propia determina el proyecto o el propósito de una persona, inconscientemente, ¿no? Bueno, la historia de Mark fue así, ¿no? Él nace en 1946, justo a finales de la Segunda Guerra Mundial, pero resulta que la madre es condenada, su mamá es condenada por ciertos delitos de guerra que desconocemos, y pues en esta condena al papá se le hace como fácil decir, bueno, si tú estás embarazada probablemente el jurado y el juez sea menos fuerte contigo, ¿no? Menos, o sea, como que te tengan un poco de compasión el ver a una mujer embarazada es diferente a ver una mujer simplemente, ¿no? Entonces deciden que pues se van a embarazar. Entonces se embaraza ella, pues un poco para generar esta situación en el jurado y pues al parecer sí lo logra porque le dan solo 18 meses. En estos 18 meses, bueno, pues ella entra a la cárcel, tiene, digamos, los primeros, pues sí, o sea, el proceso de gestación del bebé y posteriormente, pues el niño está en la cárcel durante 9 meses y ya después, pues salen los dos, ¿no? Entonces él descubre, como que él dice, es muy extraño que en algún momento inconscientemente yo quedé, o sea, mi proyecto se convirtió en salvar a las mujeres de su cárcel, ¿no? O sea, salvar a las mujeres de la cárcel, salvar a mi madre de la cárcel, ¿no? Entonces lo que él hacía al final era salvar a las mujeres de su cárcel y en este caso era una cárcel corpórea, ¿no? O sea, era como tu propio cuerpo, ¿no? Y lo que empieza a encontrar es esos patrones que también se repiten en sus pacientes o se repiten o se empieza a ver como en otros pacientes que muchas veces ese periodo de gestación, o sea, digamos desde que el niño antes, o sea, de hecho había como un proverbio que decían chino que era como el niño empieza a nacer, o sea, digamos que se empieza a gestionar 3 meses antes de que realmente se gestione, ¿no? Entonces, de alguna forma, él empieza a descubrir que es un periodo, digamos, de anterior, o sea, antes de que el niño sea concebido, en el periodo que el niño es concebido y durante todo lo que sería el embarazo hasta que ya se da a luz, ¿no? Durante todo este proceso están pasando una serie de procesos, o bueno, situaciones, mentalidades, todo está pasando entre los padres y el hijo, ¿no? Entonces, toda esta interacción, el niño la absorbe.
Y toda la interacción implica toda la intervención, o sea, por ejemplo, interacción, perdón, por ejemplo, hasta el momento de cómo nace el bebé, ¿no? O sea, si el bebé nace con una cesárea, si el bebé nace con forceps, si el bebé necesita algún tipo de ayuda, si el bebé nace con el cordón umbilical, ¿no? Atorado, o sea, todo eso va a influir en cómo el niño va a ver la vida y cómo va a afrontar la vida y el propósito que va a tener en esa vida. Entonces me pareció a mí súper interesante porque una de las cosas que él platica, y creo que sí es real, ¿no? O sea, tenemos nosotros, y no solamente de los padres, porque él dice que también del entorno, ¿no? O sea, los abuelos, ¿no? Cuando una persona se casa, pues empieza a ver todas estas ideas respecto a tener un hijo, ¿no? Es como desde el nombre, ¿no? Así de cómo le vamos a poner, va a ser los nombres del abuelo, los nombres de la abuela, los nombres de los papás, el nombre de la bisabuela, de la mejor amiga, de un artista. Entonces empiezas como a crear una idea. Entonces, para él era así como un poco simple en el sentido de que, a ver, cuando tú estás creando algo, lo que sea, ¿no? ¿Qué es lo primero que concibes? La idea de ese algo, ¿no? O sea, estás así de, voy a hacer una taza. Lo primero que piensas es cómo la quiero, qué terminaciones, cómo van a ser los colores. Después, bueno, cómo la voy a formar, para qué va a funcionar, ¿no? Va a ser para café, para té, para cosas calientes, para cosas frías, la puedo meter en el microondas. O sea, empiezas a crear como toda la idea de la taza. Y una vez que ya tienes toda la idea de la taza, pues de repente ya construyes la taza, ¿no? Ya la materializas. Y en el momento que la materializas, pues digamos que esa taza ya nace con un propósito. Entonces, si tú quieres que tu taza sea una taza para meter tus lápices, pues va a ser muy diferente a si es una taza para café o para té japonés, ¿no? O té normal, no sé, bueno, no normal, no, pero inglés. O sea, vamos, es como que digamos que la idea va a ser que el producto tenga ya un sentido. Y por eso nace el proyecto Sentido. ¿Y por qué me pareció interesante? Porque creo que es importante entender que hay muchas cosas que nos conciben, no solamente pues el día a día, no solamente el entorno cultural, no solamente el entorno como en general, sino también todo lo que está pasando en ese proceso, o sea, todo lo que pasa en el momento que se está gestionando, la idea que tenemos detrás, yo quiero que mi hijo sea libre, yo quiero que mi hija sea una chingona, yo quiero que mi hija, y entonces colocamos sobre esta criatura, ¿no? Que todavía no nace, una serie de conceptos que inconscientemente va a cargar con ella misma. Entonces muchas veces estamos repitiendo esos conceptos, o sea, estamos viviendo a través de ese proyecto sin saber realmente qué es lo que nosotros queremos realmente. ¿Saben? O sea, uno va caminando por ese camino diciendo, es que yo tengo que lograr esto, y no se queda como en la pausa de decir, bueno, ¿de dónde viene eso? ¿No? Es como que te dan una orden y tú la estás siguiendo así como ratoncito de aquí, tengo que hacer esto, y no te paras a decir, a ver, ¿esto viene realmente de mí o de dónde viene, no? O sea, viene de mis papás, de mis tíos, del entorno, ¿no? Viene de una idea que tenían de mí, de lo que yo tenía que hacer. Y a veces eso pasa mucho, ¿no? Y en todos los niveles, o sea, puede ser desde me siento responsable de mi mamá, me siento responsable de mi papá, y quizá tu proyecto Sentido cuando pasó toda tu gestación, pues tenía que ver con eso, ¿no? O sea, como de, pues es que tu mamá te concebió para que tú de alguna forma la cuidaras, ¿no? Y entonces tú sientes que la tienes que cuidar. Pero en esa situación también se empieza a desvirtuar, se puede decir, tu libertad, o sea, tu ser real, ¿no? O sea, tu verdadero ser, ¿no? Está bien padre, no digo que el proyecto Sentido siempre esté separado de tu voluntad. Creo que cuando no está separado de tu voluntad está increíble, pero cuando sí está separado de tu voluntad, digamos que tu verdadero ser quiere una cosa, pero tu proyecto Sentido o la proyección que se te dio era otra, entras en un conflicto. Y ahí es cuando empiezas a buscar por qué, ¿no? O sea, ¿por qué estoy haciendo esto? A veces los proyectos Sentidos, pues como son inconscientes, puede ser que se metan inseguridades de los padres, situaciones como de, no, pues es que, por ejemplo, hay un caso, les voy a poner un casito, ¿no? Que leí, un señor, pues le iba muy bien, ¿no? En los negocios le iba súper bien, pero de repente, o sea, tuvo un problema con los familiares y le dijeron que no, que lo demandaron todo, y terminó dando todo lo que él había trabajado, se lo terminó dando a otros, ¿no? Y ya le había pasado como 3 veces que por X y razón terminaba haciendo lo mismo. Llega a terapia y ve como esta situación con un doctor,
Y bueno, el psicólogo le dice, bueno, vamos a analizar un poco. Y entonces van descubriendo que una de las cosas es que el papá siempre quería y siempre le dijo y siempre, o sea, desde que nació era como, yo quiero que mi hijo sea exactamente igual que yo. Pero el padre era un obrero. Entonces, él sentía deslealtad el ir en contra del padre, ¿no? O sea, entonces cuando él superaba al padre, sentía como, no, no puedo superarlo. O sea, yo tengo que ser igual que él, ¿no? Porque entonces soy desleal a él. Y eso hacía que regresara, digamos, a esa posición de obrero que tenía, que era trabajar para otros, ¿no? O sea, el hecho de tener todo tu dinero y tener que dárselo a otros, porque al final pues era como tengo que trabajar para otros, tengo que ser igual que mi papá, porque el proyecto que se me ha otorgado es ser igual a mi padre. Entonces, ese es el conflicto, ¿no? Ahí es cuando nacen los conflictos. Otro ejemplo que ponían, que me pareció muy bonito, era como, bueno, un niño con TDAH y pues se la pasaba haciendo problemas, golpeaba a todo mundo, así, ¿no? Entonces ya era como un relajo. El niño tenía 9 años. Entonces los padres ya desesperados van a una sesión y entonces empiezan a hablar con el terapeuta y el terapeuta les empieza a decir, bueno, a ver, platícame de la concepción, ¿no? Entonces pues ya empiezan a platicar y pues resulta que era un relajo porque la mamá había tenido problemas con el papá, se había separado, el papá le había dejado de hablar, luego se va con o sea, en este periodo pues se va con los abuelos y los abuelos pues por lo mismo del embarazo le habían dejado de hablar. Entonces la tenían ahí, no la corrían, pero pues era como de, ay, tú siempre cometiendo errores. Entonces el sentimiento de la madre es como, este niño es un problema total, ¿no? Y ya después, pues el padre llega y le dice así como de, no, pues sí, sí, que siempre sí quiero cuidar al hijo. Y entonces ya regresan a estar juntos, total, el niño nace. Y este niño nace con esta idea, ¿no? O sea, nace con la idea de yo soy un problema. ¿Y qué pasa? Pues que genera problemas, ¿no? O sea, porque es como yo soy un problema, ¿no? Entonces, cuando hacen una sesión donde se hace pues un trabajo, ¿no? Con la familia, se habla con los padres le dan permiso a él hacer su propio proyecto sentido, que él pueda tener esa libertad, lo liberan de esta lealtad de alguna forma, porque al final entiendan una cosa, las lealtades se generan por amor. Es muy extraño, pero es un tipo de amor. O sea, es como, te amo tanto que quiero ser eso que tú quieres que yo sea. Porque quiero realmente que, o sea, sepas cuánto te amo, ¿no? Entonces es como muy bizarro. Pero bueno, total, el punto que hacen esta liberación, el niño, entra como, o sea, súper loco porque cuando hablan con él, pues el niño llora, ¿no? El niño se libera, se queda dormidito y ya después, a partir de ahí, los problemas desaparecen. Entonces es muy bizarro cómo funciona la mente. Creo que esa parte está muy, muy desconocida, ¿no? Cómo funciona, cuáles son los ritos, qué pasa con la mente, ¿no? O sea, cómo puede llegar a liberarse de una forma tan rápida. Me parece increíble, pero bueno. Entonces, pues bueno, estos son algunos ejemplos que ponen algunos psicólogos. Y en lo personal, ¿qué me pasa a mí? Bueno, cómo llego como a esto un poco es porque yo soy un artista, o sea, yo soy una persona que ama dibujar, que ama escribir. O sea, yo veo el mundo súper hipersensible. Ay, perdón que hable de mí así como, ay, yo. No, pero les quiero poner ese ejemplo para que entiendan cómo puede esto contribuir a su vida, ¿no? O sea, cómo puede conectar con ustedes. Entonces, bueno, el punto es que yo sí soy súper así, ¿no? Hipersensible. Yo veo el mundo súper diferente, o sea, si es así como, no mames, todos estos verdes y una gotita y casi lloro, ¿no? O sea, entonces, en esta hipersensibilidad hay un conflicto, ¿no? Porque para mí es muy difícil realmente ser artista, ¿no? Hay una parte de mí que siente poca lealtad de ser artista porque en mi cabeza es como yo tendría que ser otra cosa. El conflicto de esta sensación de yo tendría que ser otra cosa es un sentimiento de no merecer, o sea, de sentir de no, es que no, o sea, tengo que trabajar el triple para llegar a ser amada, ¿no? Y es como, es muy bizarro porque, o sea, eso es algo que yo siento, ¿no? O sea, como que digo, es que no es suficiente, tendría que ser diferente, tendría que pensar diferente, me tendría que gustar cosas distintas, o sea, tendría que ser otra persona. Es muy difícil que tus papás acepten y te digan, no, pues mira, la verdad es que sí, no, no eras lo que tú esperabas, ¿no? No era realmente lo que yo esperaba. Yo quería otra cosa, ¿no? Pero algo que pasó ya en pues ya siendo adulta y ya platicando, la verdad, con mi mamá y todo, es que me comentó que pues ella siempre ella cuando se embarazó de mí, ya tenía el DIU,
¿no? Entonces ella tenía el DIU y pues en teoría no se quería embarazar de nadie, ¿no? Pero yo salí. Entonces, bueno, este proceso pues implica algo, o sea, realmente sí tiene algo como interesante, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Pues que es como este sentimiento de yo no debí de haber nacido, ¿no? Yo tengo que justificar mi nacimiento, yo tengo que justificar mi vida, entonces no tengo derecho a hacer hasta que ellos me den ese permiso. Y ha sido un proceso muy difícil porque yo decía, pero ¿de dónde viene este boicoteo y esta sensación de parálisis? Y como que les juro que era así de agarrar algo y sentir una apatía, o sea, agarrar un pincel y sentir una apatía y por el otro lado sentir un enojo de no ir por eso que yo quiero, ¿no? Entonces este autosabotaje y fue muy difícil entender de dónde partía, ¿no? Y no digo que sea el único lugar de donde parte, porque obviamente estas creencias empiezan a ser más fuertes con el tiempo y empiezas como que a tu percepción se empieza a cerrar, digamos, y empiezas a ver todo a través de esa percepción, ¿no? Entonces es como, claro, yo no merezco, claro, yo no sé qué, y entonces te empiezas a sumir en esa percepción y pierdes un poco el piso de la realidad, ¿no? O sea, ya estás sumergido en un rollo que dices, ¿qué onda? Pero esto que les platico es un poco para que en algún momento cuando si ustedes están pasando por un proceso así donde dicen, bueno, es que no entiendo el conflicto, o sea, no entiendo por qué hay un conflicto entre mi mente y mi corazón, ¿no? O sea, mi corazón quiere ir para allá, pero mi mente está como, no, no, o sea, tú, o me desmotiva, o me dice, no, 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 es que hay cosas más importantes, ¿no? Es que eso no es tan importante, es que tú no eres tan importante, es que a veces todas esas cosas vienen de muchos lugares que desconocemos totalmente, ¿no? E incluso podrían llegar a venir de ideas que había por detrás, ¿no? O sea, incluso puede ser de una idea de, ay, es que mi hija va a ser famosa, ¿no? Entonces sientes una frustración porque quizá tú en tu corazón dices, es que a mí no me importa la fama, pero tengo que ser famosa porque en algún momento se me implantó esta idea de que yo tenía que ser famosa, ¿no? Entonces entras como en este conflicto y vives en ese conflicto. Y el conflicto es muy interno porque también no es algo que platiques con todo el mundo, ¿no? Es como, ay, no te sientes a tomar un café a decir, oye, es que vivo en conflicto, porque a veces ni siquiera eres consciente de ello, ¿no? Entonces, por eso quería platicarles este tema. Sé que es un poquito extraño porque digamos que no tiene una base sólida científica en el sentido que, pese a que sí y no, ¿no? Porque él se basa mucho en la parte, pues, de las células y la biología y como toda esta parte de pues, la información, ¿no? Que hay detrás, por ejemplo, de un órgano, ¿no? Porque un órgano, el corazón, tiene un cierto, pues, una cierta función y las células de un estómago, del estómago tienen otra función, ¿no? Pese a estar en el mismo cuerpo y nacer desde el mismo lugar, pues es porque al final la posición en la que están y todo va a contribuir a que esa función se empiece a generar, ¿no? Es como un orden que empieza a crearse. Entonces, basado en esto, es como un poco, bueno, cuando una persona nace, tiene todas estas ideas, estos conceptos, o sea, todas estas proyecciones que se les están dando a este niño o a esta niña, y todo eso al final lo va a absorber porque es un ser vivo, es un organismo vivo, ¿no? Es como una célula. Entonces va a absorber, o sea, está hecho de células, va a absorber todo esto, este pensamiento, todas estas ideas, todas estas concepciones. Y ese niño al final en su vida va a replicar eso, ¿no? O sea, incluso puede ser que su propósito nazca de ahí, ¿no? O sea, el propósito de ese niño a lo mejor sí es como salvar el planeta, ¿no? Pues puede nacer porque pues igual su mamá en ese momento tenía ese deseo de ir y salvar el planeta y no lo logró y entonces lo proyecta sobre el bebé, ¿no? Inconscientemente. Y este bebé nace con ese sentido de yo tengo que hacer algo por esto, ¿no? Y por eso vemos estas personas, no digo que siempre sea el caso, pero vamos, o sea, como que a veces dices, bueno, ¿cómo puede ser que esta persona supiera desde chiquitito hacia dónde quería ir, ¿no? Muchas veces puede llegar a nacer de ahí. Entonces, bueno, a mí me parece interesante, digo, pueden tomarlo o dejarlo, pero creo que está padre como irse descubriendo en todos los caminos de la vida y no solamente quedarse como en el que ahorita estamos, sino como que entender que todo es una continuidad, ¿no? Y que todo es consecuencia y eso nos permite como ir entendiéndonos en este entorno, ¿no? O sea, ir como descubriendo esta persona que somos y como poco a poco ir construyendo, o sea, desde un lugar de conciencia a la persona que queremos ser, ¿no? O sea, es como que ya, durante tanto tiempo estuve dormido, durante tanto tiempo acepté esto, pero hoy tengo herramientas
que antes no tenía, que me permiten saltar a otro lugar, ¿no? O sea, como un salto cuántico, ¿no? O sea, salto a otra realidad donde yo puedo definir cuál va a ser mi proyecto sentido, ¿no? Cuál es el que yo quiero darle a ese entorno. Y me libero un poco, y eso es algo, creo que es un trabajo muy fuerte que se tiene que hacer, de liberarse pues de todas esas ideas que se vincularon con el tiempo a uno, ¿no? O sea, todas estas percepciones que se tienen como tú tienes que ser niño, ¿no? A una niña, o sea, por ejemplo, el primogénito, ¿no? Que generalmente se daba como ese proyecto de tiene que ser niño. Y nace una niña, pues ¿cómo es eso, no? O sea, ¿qué significa para esa niña el que haya habido un deseo de que fuera niño y que pues lamentablemente pues sufre el no ser, el no cumplir con eso, ¿no? Entonces, ¿qué implica? Que muchas veces pues esas niñas son niñas súper intensas porque, bueno, o sea, súper guerreras y súper, que dices, wow, lograron un chorro de cosas en su vida. ¿Por qué? Pues porque tienen una carga, ¿no? Una carga fuerte de yo tengo que demostrar que soy más, ¿no? Que un niño. Y a veces, y eso lo vemos en la historia mucho, en muchas historias de mujeres muy famosas, pues que tenían esa carga, ¿no? De yo tengo que demostrar que yo soy más chingona, ¿no? Y que pues sí lo voy a lograr y que soy igual que un hombre o más, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues porque traen toda esa carga. Y a veces es una carga de verdad inconsciente. Y a veces te ayuda, porque a veces como lo que le digo ahorita, o sea, les digo ahorita, pues sí te ayuda, pero a veces también puede que no te ayude, ¿no? Por ejemplo, con la parte del obrero que les platicaba del Señor, ¿no? O sea, de yo quiero que mi hijo sea igual a mí. Y también genera culpas a veces. Cuando no cumples esa expectativa, cuando no cumples ese proyecto, sientes un fracaso interno. Y ese fracaso puede consumirte si no lo trabajas, porque sientes que eres un fracasado. Y cuando lo piensas dices, pero ¿por qué soy un fracasado? Porque en tu cabeza tú debiste haber cumplido otra cosa y no lo lograste, ¿no? No llegaste a eso, entonces por ende eres un fracasado. Pero cuando empiezas a verte a ti, cuando empiezas a soltar esa parte y a decir, no, o sea, vamos a definir mi propio proyecto sentido, lo que yo quiero para mí, lo que yo quiero dar a este mundo, es totalmente diferente a eso de lo que a mí me habían implicado y los valores que ellos habían puesto sobre mí, ¿no? De cómo yo tenía que ser y lo que yo tenía que querer y a dónde yo tenía que ir. Y de verdad esto está muy loco porque tiene que ver con todo, ¿no? O sea, la vez pasada estaba viendo un programa de un chico de un youtuber, ¿no? Que está padre, o sea, porque me gusta, ¿no? Es como medio filósofo. Y decía de que los millennials eran unos losers, ¿no? Porque pues no teníamos casa, bueno, me incluyo, ¿no? Porque soy millennial. Millennial. Y es así como de, pues no tienes casa, no tienes un empleo, pues que apenas te sirve como para pagar la renta. No tienes, digamos, como que una empresa gigante, o sea, la mayoría, ¿no? Digo que todos, ¿no? Pero yo creo que algo que hemos hecho los millennials que probablemente no se ha como visto, ¿no? O sea, o no se ha valorado porque vivimos en una sociedad bien, bien loca. Es que nosotros hemos dado la apertura a una nueva humanidad y eso es lo que no se ve un poco porque no es un logro que se ha valorado por la sociedad, pero definitivamente, o sea, somos la generación que ha innovado ok, vamos a cambiar la educación de los niños, ¿no? Vamos a ver, vamos a innovar en psicología, ¿no? Vamos a abrir las puertas a esto que es la mentalidad, ¿no? O sea, la salud mental. Vamos a hablar de temas incómodos. Entonces se habla, o sea, siento que es la generación que ha abierto, quizá un poco esta parte de la generación de cristal que dicen, ¿no? O sea, pero al final la generación de cristal es gracias a esta parte de, o sea, necesitamos conectar con una parte psicológica, ¿no? La mente, con el espíritu, con el corazón, ¿no? Y entonces empezamos a abrir estas puertas que antes era más como materia, 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 ¿no? Tienes que ver tu casa y tener esto y tener aquello, pero en la familia no se habla de emociones, ¿no? Cada quien está encerrado en su propio, pues, infierno, ¿no? Porque si tienes depresión, pues no se habla de la depresión, no se conecta con ella. Y nosotros somos esta generación que dice, no, hablemos de las cosas incómodas, hablemos de la depresión, hablemos de la ansiedad, empecemos a hablar de que la educación no es la educación propicia para los niños, ¿no? Hablemos del dolor, o sea, somos la generación con muchas situaciones psicológicas
por lo mismo, ¿no? Porque es como forzar al mundo a empezar a ver estos mundos que no eran muy, pues, vistos, ¿no? No se querían ver. Era como, mete eso debajo de la alfombra, escóndalo incluso, ¿no? ¿Cuántas generaciones conocemos que escondían a las personas que tenían enfermedades mentales en su familia? Era como, no, esa métela en un cuarto, no la saques, que nadie sepa que tiene esta enfermedad, o que nadie sepa de la tía Chonita porque está loca. Entonces era mucho como mucha vergüenza, ¿no? Frente a aquello que no se podía controlar o que no representaba de alguna forma esta idea que se tenía o este concepto que se tenía que tenías que seguir. Entonces somos la generación también que hemos abierto un poco el rollo de, o sea, hay que buscar un equilibrio entre ambas cosas, ¿no? Está padrísimo la parte del trabajo y todo, pero también hay que buscar este equilibrio emocional. A ver, no está padre tampoco estar en un estrés constante, que te estés viviendo un infierno cuando, o sea, realmente no lo vale la pena, ¿no? O sea, entonces siento que somos una generación un poco contradictoria a los valores que de alguna forma se han valorado durante tanto tiempo. Quizá porque en algún momento se nos ha forzado, porque pues no hay otra forma, ¿no? O sea, uno dice, híjoles, es que tampoco es como que la economía nos dé mucho para más, pero yo creo que al final todo se va acomodando en un lugar, ¿no? O sea, al final la vida también está buscando un poco como esa salida, ¿no? Ese encuentro con uno mismo. Y bueno, pues espero que les guste este audio. Yo sé que es un poquito raro este tema porque no tiene como que digamos que una raíz, ¿no? Que yo les pueda decir psicológicamente, no sé, mental, digamos, científicamente esto es así. No, es un poquito más como que está como entre, sí, ¿no? Está como en un mundo así medio metafísico, pero a la vez también como biológico, está como medio extraño. Pero pues la verdad es que me parece un tema interesantísimo. Y creo que si nosotros empezamos a ser más conscientes incluso de todo esto en el momento de que nosotros tengamos la idea de tener un hijo, ¿no? De los conceptos que estamos poniendo sobre ese bebé, puede ser que tengamos generaciones más libres, ¿no? Seres más libres, seres más completos, seres que no tengan que cargar con tantas ideas. Yo creo que una de las cosas que he aprendido es jamás ponerle el nombre de nadie a tu hijo, o sea, de verdad no, o sea, yo creo que eso no lo recomiendo para nadie, o sea, el nombre del abuelo, del tío, o sea, ¿por qué? Porque es una carga muy fuerte y, o sea, al final ese ser merece ser libre, ¿no? Entonces eso empieza desde ahí, ¿no? Y son cosas que se van acumulando, ¿no? No solamente ahí, sino, bueno, también si le pones la carga de que él sea el único que estudie, ¿no? Y que mantenga la familia, y le pones la carga de que ella sea la hija pródiga, ¿no? La que saque a la familia de la pobreza. Todas esas cargas que uno va poniendo sobre los hijos, al final también, o sea, dejan una huella, aunque no la veamos, ahí está. Y eso limita mucho la libertad del ser. Y creo que pues tenemos que ser conscientes también como padres y como seres vivos de eso que estamos poniendo sobre los seres, ¿no? O sea, que están naciendo estas criaturitas nuevas humanas. O sea, no ponerles tantas cargas, ¿no? Y ser conscientes de las cargas que estamos poniendo y cuidar también este proceso de gestación. O sea, a ver si yo voy a tener un hijo, bueno, pues también, o sea, ser consciente que pues los procesos que yo estoy pasando, las depresiones, digo, entiendo que a veces tiene que pasar y ni modo, ¿no? Se te muere el papá a la mitad, Dios no lo quiera, ¿no? Pero se muere tu papá a la mitad de tu embarazo, pues también no es como que qué puedes hacer, ¿no? Pero si tú vives en un conflicto con el embarazo y estás de lo aborto, no lo aborto, lo aborto, no lo aborto, o sea, solo que sepas que eso también va a influir en el proyecto sentido de este nuevo ser, ¿no? Entonces, pues bueno, espero que les haya gustado tanto como a mí y pues abrazos y cuídense, bye.